Economista, espero se encuentre muy bien. Nosotros somos el grupo 3, está conformado por Kimberly Romero, mi persona Brian Gómez Luisa, José Olaya, Lori Ortiz, Joan Luna y Narcisa Gómez Cuello. Tenemos como tema análisis de la política fiscal como instrumento de estabilización y equidad. Empecemos con la composición y estructura del gasto público. Para esto vamos a dar lo que es una pequeña introducción de qué es el gasto público. El gasto público es una de las principales herramientas que tiene el Estado para impulsar tanto el desarrollo como la economía del país. Esta composición muestra en dónde se distribuye el dinero del Estado. Pues, ¿no? En este caso, como ustedes pueden ver en la diapositiva, tenemos, está compuesto por tres puntos. Bueno, tenemos el gasto corriente, que mayormente es el pago de sueldos y salarios a los funcionarios públicos. Tenemos el gasto de inversión, pues, que es el dinero que se desembolsa para infraestructuras, como pueden ser hospitales, colegios, entre otras cosas, y también lo que es carreteras. Y el pago de la deuda pública, pues no, que es el dinero que se desembolsa en las diferentes entidades a las que damos dinero, como puede ser el Fondo Monetario Internacional. Bien. Ahora, hablamos un poco de los conceptos, hablamos un poco de cómo es la composición. Ahora hablemos de la evolución del gasto público. El gasto público ecuatoriano, cabe recalcar que nos estamos enfocando en lo que es pandemia y post-pandemia, ¿no? Y como ustedes pueden ver, 2019, 2023. El gasto público ecuatoriano pasó por tres etapas: crisis, recuperación y consolidación. Y esto lo voy a pasar a explicar en la gráfica. Empezamos con el 2019, con un 53%, que en el 2019 empezó, recién sonó como el boom, o se empezó a hablar del COVID, ¿no? Que fue donde surgió todo. Sin embargo, la gente como tal, en general, no le daba tanta importancia a la situación, ¿no? Porque se pedía que por favor se quede confinada la gente. Sin embargo, ellos salían, hacían reuniones, hacían fiestas, y pues la gente no tenía esa precaución que se debió tener. Y de hecho, una característica del COVID es que era muy contagioso. Entonces, por eso es que la gente se contagió bastante, y pues fueron pasando los meses y realmente la cosa se iba poniendo mucho más difícil. Como ustedes pueden ver, llegamos al año 2020, donde la evolución del gasto público tiene una subida abrupta con un 64%. Esto se debe también a que pues el Estado como tal, para tratar de solventar, pues, ¿no? Para tratar de cubrir y tratar de que pues las personas no se mueran, ya que todos los hospitales estaban repletos. Entonces, se contrataron más personal médico, doctores, enfermeros en general, pues, ¿no? Y también, pues, la compra de vacunas para poder contrarrestarlo del COVID, ¿no? Por eso se puede ver la subida bruta del 64%. Después, cabe recalcar, 2019, 2020, gobierno de Lenín Moreno, seguimos 2021, gobierno de Lazo, y pues bueno, ya Lazo desde campaña venía prometiendo lo de las vacunas, que de hecho lo cumplió. Si no estoy mal, en 100 días de gobierno logró vacunar a 9 millones de personas. Y pues bueno, fue pasando el tiempo, y como ustedes pueden ver, ya lo que iba disminuyendo, o el boom del COVID ya se iba controlando, iba bajando, con ello iba bajando el gasto público, lo que es lo que refleja en la imagen. Bien, ustedes dirán, esta es la gráfica del 2020, y la gráfica anterior también es del 2020. Entonces, ustedes dirán, eh, esta es la tasa de letalidad en América del Sur. Ustedes dirán, el gasto público en el 2020 fue bastante. Entonces, por ende, la gestión de Ecuador estuvo bien, hicieron las cosas bien, pero no, no es lo que refleja en esta imagen como podemos ver. En América del Sur, nosotros tuvimos en el 2020 la tasa de letalidad más grande. Y esto resaltaba la ineficiencia y la ineptitud del Estado ecuatoriano para poder eh, contrarrestar en ese momento lo que era el COVID, ¿no? Ahora, hablemos de las fuentes de ingresos del Estado y la presión tributaria. El Estado, como ya sabemos, obtiene sus recursos principalmente a través de ingresos tributarios y no tributarios, lo que esto financian el gasto público y las inversiones sociales. Como ustedes pueden ver en la imagen del lado izquierdo, la recaudación tributaria atiende principios básicos y universales. En este caso nos enfocamos en cuatro. Tenemos igualdad, progresividad, legalidad y proporcionalidad. Como dato curioso, en el 2020, Ecuador ocupó el noveno lugar del listado con un 19,8 en recaudación tributaria. Obviamente por debajo que países más grandes, pues no tenemos como Argentina, Uruguay y Brasil con más de 30 puntos por encima.
Por otro lado, tenemos la presión tributaria, que mide qué tan grande es la carga impositiva en relación al tamaño de la economía, ¿no? En este caso el PIB. Bien, las fuentes de ingresos del Estado se dividen en cuatro. Tenemos ingresos tributarios, que ya sabemos que es la recaudación de todos los impuestos. Tenemos los ingresos no tributarios, que puede ser la venta de un bien o servicio estatal. Tenemos los ingresos petroleros, que es el dinero pues, que entra al Estado por parte de la venta de crudo. Y pues ingresos de capital tenemos cuando inyectan dinero a la economía directamente por medio de préstamos, ¿no? Que se le hace a las diferentes entidades, como puede ser el Fondo Monetario Internacional. Ok, ahora quiero hablar un poco acerca de la evolución de la presión fiscal, ¿no? Si ustedes se dan cuenta en esta imagen, cuenta con tres colores. Tenemos el color amarillo que marca el inicio pues, del periodo 2007, con un 16,20%, con un color verde que va mostrando cómo es la evolución a lo largo de los años 2008, 2014, y tenemos 2015, pues, ¿no? Se marca con un color rojo, que es el año donde más presión fiscal tuvo el Ecuador, ¿no? Con un 22,45%, y si ustedes se dan cuenta, pues se mantiene dentro de los 20 puntos, pues, ¿no? Ecuador. Y ahí llegamos al 2020, que fue donde estuvo lo del COVID. Si se da cuenta, la presión fiscal disminuyó, y después pues volvió a la normalidad lo que fue pasando el tiempo, 2022, 2023, ¿no? Ahora, tercer y último punto de mi parte. Tenemos la sostenibilidad del financiamiento del presupuesto general del Estado. Bien, pero ¿qué significa la sostenibilidad del financiamiento? No es nada más y nada menos la capacidad del Estado para cubrir los gastos públicos. Puede ser salud, educación, infraestructura, subsidios, entre otros, sin generar endeudamiento excesivo, ¿no? Por lo general, el Estado ecuatoriano lo que hace es endeudarse, 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 endeudarse para poder cubrir eh, todos estos puntos de los que ya hemos hablado, ¿no? Y realmente no es sostenible en el tiempo. Bien, ¿cuáles son las medidas que se deben aplicar para mejorar la sostenibilidad? Tenemos, en este caso, lo hemos enfocado en tres puntos: control de gasto público, tratar de reducir gastos que son innecesarios. Tenemos reformas tributarias, ajustar para aumentar la recaudación, pero sin afectar tanto a las personas más vulnerables, que eso es lo que suele pasar realmente. Entonces nosotros nos enfocamos en el sector más vulnerable para que no suceda esto. Y por último, la gestión responsable de la deuda, ¿no? Muchos gobiernos lo único que hacen es endeudarse, 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 endeudarse más, y pues no terminan pagando o negociando plazos, pues, ¿no? Y pues bueno, eso ha sido todo por mi parte. Eh, Muchas gracias. Política fiscal keynesiana y política fiscal estructural. En lo que es la política fiscal keynesiana tenemos lo que es la definición, el objetivo principal y las medidas típicas. Como definición de la política fiscal keynesiana, es una política económica basada en las ideas del economista John Keynes, ya, que propone que el Estado debe intervenir activamente en la economía para así mantener el empleo y la estabilidad. Ya, objetivo principal de la política fiscal keynesiana es reactivar la economía cuando hay crisis o recesión, aumentando el gasto público y reduciendo lo que son los impuestos para estimular así la demanda agregada, que es el consumo y la inversión. Medidas típicas: aumento del gasto público, ya sea en obras, subsidios, programas sociales, que son esos tipos de programas que hacen los gobiernos. Eh, la reducción temporal de lo que son de impuestos para impulsar así el consumo, ¿no? La creación de empleo a través de la inversión estatal. También tenemos lo que es la política fiscal estructural, también lo que tenemos la definición, el objetivo principal y medidas típicas. Es una política de largo plazo que busca mejorar la estructura de la economía del país, fortaleciendo así los ingresos permanentes y controlando el gasto,
gasto de forma sostenible, ¿ya? No se enfoca solo en las crisis, sino en mantener el equilibrio fiscal y promover un desarrollo más estable. Ya, también su objetivo, en este caso su objetivo es asegurar la sostenibilidad fiscal y evitar déficits persistentes, ¿ya? Se basa en una planificación responsable del presupuesto y en reformas que aumenten la capacidad productiva, ¿ya? Del país. Y como medidas típicas tenemos lo que es la reforma tributaria para poder mejorar lo que es la recaudación, priorización del gasto en sectores productivos y sociales, reducción gradual del endeudamiento público, creación de fondos de ahorro para tiempos de crisis, como fondos petroleros o ya sea de estabilización. Tenemos también lo que son las diferencias principales entre la política fiscal keynesiana y la política fiscal estructural. Ya, en lo que es la política fiscal keynesiana tenemos reactivar la economía y el empleo. En cambio, la estructural es mantener estabilidad y sostenibilidad fiscal, ¿ya? Acá en lo que es la keynesiana, política fiscal keynesiana, es el gasto público e impuestos para estimular la demanda, mientras que la política fiscal estructural busca, o sea, una reforma fiscal, control de gasto e inversión productiva. Ya, así mismo esta política fiscal keynesiana tenemos en tiempos de crisis o recesión. Son las diferencias en cambio la política fiscal, que es en tiempos normales o recuperación. Sería el déficit fiscal y endeudamiento público ecuatoriano en el lapso 2019-2024. Perdón, disculpen esto. El comportamiento del déficit ecuatoriano desde el año 2019 al 2024 evidencia una alta dependencia a los ingresos no permanentes, como lo que le llamamos a lo que serían los ingresos por petróleo, básicamente. Y aparte tenemos un nivel de gasto demasiado elevado contra nuestro nivel de ingreso. Dice la teoría keynesiana que nuestro nivel de gasto debe ser corresponsable a nuestro nivel de ingreso. ¿Ok? No podemos gastar más de lo que nos ingresa. ¿Por qué? Porque ingresamos a lo que le llamamos hoy en día déficit fiscal. Ahora, si podemos evidenciar aquí en la gráfica de multiplica, en el año 2017, por decirlo así, vamos a topar esta fecha de año acá para poder, perdón, aquí, perdón, para poder tener un poquito de mayor entendimiento. Aquí la curva azul representa lo que es el nivel de ingresos y la curva roja representa el nivel de gasto. Las columnas en la parte inferior representan lo que en teoría le llamamos efecto multiplicador de lo que sería el gasto público, pues, ¿no? Ahora, si podemos evidenciar nuestro nivel de ingreso aquí es súpermente bajo. Aquí es bajo, pero ¿qué sucede? El nivel de gasto es igual. ¿Ok? El nivel de gasto es igual, lo cualmente esto lleva a que el país, para sostener este nivel de gasto, tiene que endeudarse. Recurre a lo que es la deuda. O ventas anticipadas de petróleo, como por ejemplo aquí. En el año 2023 tuvimos una caída abrupta, digamos, de la economía. La economía ecuatoriana hubo una contracción de la economía ecuatoriana, creo que fue, si bien recuerdo, era del 2.2% con representación al Producto Interno Bruto. Lo podemos ver reflejado aquí en el nivel de ingresos. Tuvimos un ingreso relativamente igual al año 2018, cuando tuvimos los precios más bajos de petróleo. Entonces lo que podemos evidenciar es que mientras los precios de petróleo estén bajos, nuestro nivel de ingreso va a estar bajo, básicamente por la básica dependencia que tenemos con el petróleo. Ahora, lo que sí podemos evidenciar es que nuestro nivel de gasto tiende a la alza considerablemente al nivel que pasa el tiempo. Esto se puede reflejar porque, bueno, a lo que pasa el tiempo,
aumenta la cantidad poblacional de los individuos, aumenta la recaudación tributaria, lo cual pues aumentaría lo que sería el nivel de gasto. Pues no, porque igualmente si aumenta la población, se van a requerir más bienes o servicios que se presten. Un segundo para poder avanzar a la siguiente diapositiva. Redistributivos de la política fiscal. Bueno, esta es cómo actúa la política fiscal en la redistribución. La redistribución del ingreso es un proceso que mediante el cual el Estado busca reducir lo que son las desigualdades económicas entre los ciudadanos, ¿ya? A través de la política fiscal, el gobierno recauda recursos de los que más tienen por medio de impuestos y los destina a programas sociales que benefician a los sectores más vulnerables, ya sea sectores, recintos, así de localidades pequeñas, más vulnerables, en este caso la mayoría son sectores muy pobres, ¿ya? Efectos redistributivos positivos, ¿ya? Reducción de la pobreza y desigualdad. Los programas sociales permiten mejorar el nivel de vida de lo que son las familias vulnerables. ¿Ya? Mayor acceso a servicios públicos, más inversión en educación, salud y vivienda. ¿Ya? También lo que es el aumento del consumo interno, cuando las familias reciben el apoyo, pueden gastar más, impulsando la economía. ¿Ya? Estabilidad social, disminuyen los conflictos sociales al reducir las brechas económicas. Efectos negativos o limitaciones. Si los impuestos son regresivos, por ejemplo, el IVA afecta más a los pobres. Y si es así, puede aumentar la desigualdad. Y la verdad que hoy en día se vive eso. El mal uso del gasto público o la corrupción reduce la efectividad redistributiva. Un endeudamiento excesivo puede comprometer la sostenibilidad fiscal futura. Efectos redistributivos concretos en Ecuador del 2019 al 2024. Bonos y ayudas post pandemia, como el bono de protección familiar y el bono de desarrollo humano, que apoyaron a millones de familias afectadas por la crisis sanitaria. Gasto en salud y educación permitió mejorar la cobertura médica y el acceso a clases virtuales durante la emergencia, como lo hubo en la pandemia, ¿no? Programas de recreación productiva, créditos con bajas tasas para pequeños agricultores, emprendedores y microempresas. Eso eso ha ayudado mucho a los comerciantes, a los agricultores, más que todo del banano, cacao, de la caña. O sea, cuando hubo una pandemia se perjudicó mucho y ese programa de reactivación productiva son muy buenos, ¿no? Subsidios focalizados en combustibles y alimentos básicos para mantener una estabilidad de precios y proteger el poder adquisitivo. Mi nombre es Lore Ortiz y a mí me tocó hablar sobre la eficiencia del gasto público en el Ecuador. Como primer punto, ¿qué es el gasto público? El gasto público es el dinero que el Estado usa, ya sea para pagar salarios, bonos, construir en obras, infraestructura, invertir en educación, seguridad y salud. Ya. Pero el gasto público no solo se trata de gastar, sino de hacerlo de manera eficiente. O sea, que por cada dólar que se vaya a gastar, realmente vaya a mejorar la vida de todas las personas, o sea, de todos nosotros. Situación actual. El Ecuador en el gasto público ha sido muy poco eficiente. Ya, la mayor parte del dinero del gasto público se ha ido a lo que son sueldos, bonos y subsidios, representando el 80% del total, incluyendo que las inversiones en infraestructura han bajado desde el 2015.
Ya. Además de eso, muchos municipios ejecutan ya sean tarde o mal su presupuesto, lo que esto significa que los recursos no llegan a tiempo. Considero que esa es una mala ejecución presupuestaria. Eh, y incluyendo que seguimos dependiendo del petróleo y de las exportaciones, que esto nos hace que al momento de financiar el presupuesto de nuestro país, nos volvamos más vulnerables ante la crisis. Considero que el Ecuador debería gastar menos en democracia. ¿Qué quiere decir esto? No que se lo vaya a quitar al Estado, sino que hacerlo un poco más ágil y de manera eficiente. Porque, por ejemplo, hay muchas entidades financieras en el área administrativa que tienen muchos colaboradores que hacen el mismo trabajo, pero aún sigue siendo el área administrativa muy ineficiente y muy lento. Entonces considero que eso ocuparía una gran parte de gasto público, ya que dicen que el gasto público está compuesto de los sueldos y de los salarios, ya, incluyendo que el gasto público no solo se trata de gastar, sino que se trata de hacer más con menos. O sea, que por cada dólar que vayamos a gastar, realmente se gaste de manera transparente y responsable. Ya, ¿qué resulta de la mala gestión? Aumento del nivel del endeudamiento del país. ¿Por qué? El gasto público en salarios por su naturaleza corriente no aporta ingresos directos a las arcas gubernamentales. ¿Qué quiere decir esto? Que el gasto público, o sea, al momento de que se destine para los salarios, como ende, no aporta ningún ingreso directo para la economía, o sea, de una u otra manera no beneficiaría ni haría crecer a la economía. Ya. También me tocó hablar sobre el análisis económico del gasto público en el Ecuador en pospandemia. Como todos ya bien lo saben, el Ecuador enfrentó la pandemia del COVID-19. El país tuvo que gastar mucho más en lo que era salud, bonos y ayuda social, incluyendo que los ingresos cayeron demasiado porque se paralizó la economía, lo que esto se generó un déficit fiscal alto y un aumento de la deuda pública a cerca de mayor o menor del 50%, incluyendo que se bajó el 3,75 del PIB. Años claves del gasto público en pospandemia. El 2020 se disparó con el gasto social y sanitario y bajó y cayó la inversión y construcción en obra. El déficit llegó al 7,5% del PIB. 2021 se mantuvo alto el gasto del salario, lo que hubo una pequeña reactivación en la economía. 2022 supuestamente el gasto se estabilizó, pero igual había muchas especulaciones sobre los subsidios. 2024 y 2025, con el apoyo del Fondo Monetario Internacional, el Estado aplica las medidas de subir el IVA al 15% y un control en lo que eran los ministerios y eso hizo una reducción del déficit. Ya. La composición actual del gasto, el 70% se va en gastos permanentes, que vendrían a ser los gastos permanentes, salarios, bonos y subsidios. Y solo el 23% se va en inversiones públicas. El presupuesto total es de 33.000 millones de aquí en Ecuador. Y por ejemplo, áreas de gastos prioritarios, salud, bienestar y económico, desafíos persistentes, sostenibilidad fiscal y deuda pública. Gracias. Relación entre política fiscal, inflación y deuda. La política fiscal, la inflación y la deuda pública están estrechamente relacionadas y determinan la estabilidad económica de un país. Cuando un gobierno aumenta drásticamente su gasto y reduce los impuestos sin un crecimiento suficiente de una producción, esto generalmente genera más demanda que oferta y aparecen las presiones inflacionarias.
La inflación también aumenta cuando el déficit fiscal se financia con emisión monetaria, es decir, cuando el Estado concurre al Banco Central. Esto incrementa el dinero en circulación, eleva los precios y afecta sobre todo a los sectores de menor ingreso. En cambio, financiar el déficit con deuda evita la inflación inmediata, pero esto genera pagos a futuros. Si el gasto público supera constantemente los ingresos, la deuda crece y puede volverse un poco riesgosa, elevando un poco las tasas de intereses y reduciendo la inversión privada. Por eso es fundamental que la política fiscal y la política monetaria trabajen coordinadamente en conjunto, ya que una puede manejar el gasto y los impuestos y la otra puede controlar el dinero y las tasas de interés. En resumen, tiene que haber un equilibrio entre la política fiscal, la inflación y la deuda, ya que es clave para mantener la estabilidad macroeconómica y asegurar el crecimiento de un país y la sostenibilidad. Ahora vamos a hablar sobre el punto 9, que son las experiencias de consolidación fiscal en América Latina. ¿Qué es la consolidación fiscal? La consolidación fiscal es un proceso mediante el cual el gobierno busca reducir el déficit y estabilizar la deuda pública. En pocas palabras, significa gastar menos, más eficiente y aumentar los ingresos del Estado para mantener finanzas públicas sostenibles. Contexto en América Latina. Después de la pandemia, que es en el 2020-2021, muchos países de América Latina tuvieron grandes déficits fiscales por aumentar su gasto público para enfrentar la emergencia sanitaria. A partir del 2022, los gobiernos iniciaron un proceso de consolidación fiscal para recuperar un poco la estabilidad económica y controlar la inflación y reducir la deuda pública. Experiencias destacadas por país. Vamos a hablar primeramente de Ecuador. Ecuador implementó medidas mediante ajustes al gasto público, reducción de subsidios y renegociación de deuda externa. Buscó mejorar la recaudación tributaria mediante reformas fiscales, como la Ley de Desarrollo Económico del 2021. ¿Cuáles fueron los resultados? Disminución gradual del déficit y mayor estabilidad fiscal. Por otro lado, en Chile vemos que aplicó una regla fiscal estructural que limita el gasto según sus ingresos permanentes al país. Redució el déficit fiscal post pandemia y fortaleció su sistema tributario. En Perú, mantuvo un enfoque prudente, combinado con recortes selectivos del gasto, con reformas para aumentar ingresos tributarios. Usó sus reservas fiscales acumuladas ante la pandemia para evitar endeudamiento excesivo. En Colombia, implementó una reforma tributaria en el 2022 para ampliar la base impositiva y aumentar los recursos destinados a programas sociales. También buscó mantener la confianza de los mercados internacionales y reducir el déficit fiscal. Por otra parte, en Argentina podemos ver que enfrentar mayores dificultades a altos niveles de endeudamiento e inflación. Intentó de consolidación fiscal ha sido parciales debido a la crisis económica interna. Sin embargo, se han realizado acuerdos con el FMI para mejorar la disciplina fiscal, pero no han llegado todavía a ese punto de controlar su endeudamiento y su déficit fiscal. Muchas gracias. Sostenibilidad fiscal y responsabilidad intergeneracional. En el marco legal ecuatoriano, reflejándose en la Constitución de Montecristi 2008, artículo 286, este artículo dice que las finanzas públicas en todos los niveles de Estado se deben conducir de forma sostenible, eficiente, transparente y procurarán a la estabilidad económica. Este artículo también dice que el ingreso, que el ingreso permanente será para egresos permanentes, o viceversa, que los egresos permanentes se deben cubrir con los ingresos permanentes. Los egresos permanentes, básicamente, como salud, educación y justicia, son los tres ejes prioritarios para el gasto. ¿Qué quiere decir con esto? Que, bueno, si el presidente hubiera querido literalmente
no hubiera alzado los 3 puntos del IVA, o sea, lo que serían los puntos del IVA, sino que hubiera recurrido a financiar la justicia y la seguridad